¿estás bien? No estoy bien. ¿Por qué? Ya no estoy feliz en mi trabajo. Ya no sé si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer. Y fue como ese despertar de conciencia, ese fue como el momento donde me atreví por fin a hablarlo, a decir que algo por dentro me estaba calcomiendo y que tenía que tomar acción. Mi papá nos inculcaba muchísimo, emula a la gente exitosa, no dejes de estudiar, sé curioso. En este tipo de compañías se estilaba ponerle mucha atención a tu plan de desarrollo, aprender cómo hacía la gente para pasar a posiciones diferentes, meterme a detalle a entender las necesidades del cliente, saberte relacionar bien, saber influir, inspirar. Llega un momento, un crucial, algo que sucede y te cambia. Tengo que asumir el rol. Yo soy el director general y si yo no asumo el liderazgo de esto, chao Beto, debut y despedida, ¿no? Aprendí a negociar, a moverme como un director general, a resolver los macroproblemas, a mi equipo delegarle las cosas y de ahí cosas maravillosas empezaron a suceder. Trabajar con el equipo que yo tenía, la diversidad de gente que teníamos en la región era espectacular. Microsoft es una empresa extraordinariamente intensa en atraer buen talento, lo cual también tiene sus retos en la cultura, porque es una cultura sumamente competitiva interna. Liderar al equipo, inspirar al equipo, motivar al equipo para alcanzar nuestras metas y sueños. Tenemos un modelo muy claro de generación de empresas, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear industria, crear empresas, generación de empleo. Hay 6 cosas que siempre cuando empecé a ser un director general en una compañía como estas, tenía yo que poner mucha atención en mi bienestar. Como director general de una empresa, una de tus responsabilidades más difíciles es brindar claridad a la organización. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Una buena habilidad de un nuevo director es aprender a manejar la atención, crear equipos de alto desempeño. El director general de una empresa tiene que ser el Chief Cultural Officer. Trabaja en tu claridad. La claridad no es un momento, la claridad es un proceso. La claridad es la hija del despertar de conciencia. Trabaja en ti, en tu confianza. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días cientos de empresarios se sientan en las aulas del IPADE, recorren los jardines, los pasillos, con la intención de hacer un proceso de reflexión, de formarse para transformar sus organizaciones y que esas organizaciones mejoren la sociedad. La idea de este podcast es hablar con aquellos empresarios, emprendedoras, directivos vinculados con el IPADE, que nos cuenten su vida, que nos ayuden a que sus historias, tanto de éxitos como de fracasos, como de buenas y malas decisiones, nos inspiren y nos ayuden a que cada uno de nosotros nos convirtamos en mejores directores, en mejores empresarios. Y hoy un invitado de lujo, un invitado muy especial, Juan Alberto González Esparza. Beto, como te gusta que te digan, Así ¿cierto? Beto. Así es, Antonio. Muchas gracias. Feliz de estar aquí en el Playbook del Empresario. Gracias por la invitación. Beto, una historia poco común, tu vida. Fuiste alto funcionario de Microsoft muchos años, fuiste el director general de Microsoft en Perú y en otros países de Hispanoamérica. Después fuiste presidente de Microsoft en México, llevaste a la organización de facturar 300 a más de 1,000 millones de dólares. Y un día cuando cualquiera hubiera pensado que estabas en la cima de tu carrera profesional, en la cima del éxito, decides cambiar de giro, salirte del sector de tecnología. Así es. Y dedicarte a acompañar a empresarios, a ayudar, y fundaste una empresa de procesos de coaching. Así es. Llévanos por esa decisión. ¿Cómo está que abandonas, quemas las naves y dejas Microsoft? Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por este espacio de reflexión que es tan necesitado hoy en día. Mira, fue interesante ver lo que pasó en mi vida, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando en algún momento se han sentido así. Yo llegaba a mi casa después de trabajar, ya sobre todo en esta etapa donde yo estaba ya como presidente de Microsoft, y llegaba a casa, saludaba a mis hijos, saludaba a mi esposa, ¿y cómo te fue hoy? Pues siempre la respuesta cotidiana, muy bien.
¿correcto? Extraordinario, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Y listo, ya todo el mundo se iba a dormir, todo el mundo se quedaba dormido. Yo me quedaba en mi cama, Antonio, así, reflectivo, como diciendo, wow, no sé si esto que estoy haciendo en mi vida es lo que yo quisiera seguir haciendo en mi vida. Y conforme pasaba el tiempo yo con esa pregunta y esa reflexión de qué seguiría para mí en mi vida profesional, cada vez más me calcomía la idea de seguir haciendo lo mismo. Pero ¿sabes una cosa? Me daba muchísimo miedo tener la conversación, ¿no? Yo disimulaba, ¿y cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Súper, ¿no? No tenía yo la conversación abierta con nadie, ¿correcto? Pero también una de las cosas que me empezó a suceder es que me empecé a actuar de una manera cada vez más incongruente, ¿no? Yo soy mucho de energía y entusiasmo y let's go y vamos adelante. Y eso se empezó a desaparecer. Eso empezó a desaparecerse. De repente en la oficina me preguntaban, oye, Beto, ¿estás bien? ¿Tienes algo? ¿Te podemos ayudar en algo? No, todo está bien, está perfecto. Y eso mismo me pasaba en la casa, ¿correcto? Hasta que un día, ya me hacen una fiesta de aniversario de Microsoft, de los años que yo cumplía, que tenía en Microsoft. Me hacen una celebración en la noche, muy linda. Muchos invitados sorpresas, me escribieron cartas los empleados, una celebración muy linda. Saliendo del evento, ya en camino a casa, mi esposa se me queda viendo. Mi esposa es coach y me dice, ¿estás bien? Ya sabes, como una buena esposa, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, claro. ¿Realmente estás bien? Y la respuesta fue, ¿a qué te refieres? No te noto bien. No eres el Beto que yo conozco. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos años llevabas de casado? De ahí ya tenía, pues yo ahorita tengo 31 años, réstale 10, 12, hace unos 13 años, ya tenía yo más de 20 años de casado, ¿no? Y mi esposa, entonces le digo, bueno, la realidad de las cosas no estoy bien. ¿Por qué? Pues ya no estoy feliz en mi trabajo. ¿Cómo? La respuesta de mi esposa fue así como, ¿de qué me estás hablando? No, pues nada más me preguntaste. Ya no sé si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer. Y ahí fue como ese despertar de conciencia, ese fue como el momento donde me atreví por fin a hablarlo, a decir que algo por dentro me estaba calcomiendo, ¿no? Y que tenía que tomar acción, te soy sincero, y esa era la parte difícil porque no sé si seguramente lo has escuchado, pero tengo muchos amigos que dejaban el mundo corporativo de la noche a la mañana. Y después les digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues muy mal, estoy con el psiquiatra, ¿no? Porque estoy deprimido, no me encuentro, no me hallo, tuve que pedir ayuda. Entonces mi esposa me decía, oye, Beto, eso no suena nada alentador, ¿qué vas a hacer? Le digo, no te preocupes, yo sé qué voy a hacer, ¿qué? Voy a pedir ayuda antes de tomar la decisión, ¿correcto? Entonces hice un buen equipo con una terapeuta y con una coach que quiero muchísimo, que siempre ha sido muy cercana a mí. Y hice un equipo y me tardé más o menos como 4 meses en pasar por un proceso de discernir. De aquella fiesta de celebración a la decisión real, sí, bueno, 4 meses. Vino, y también tenía hacia atrás una etapa de mucha escritura. No sé si te ha pasado, empecé a cuestionarme. Más o menos empecé a escribir como en el 2013 que quería yo hacer algunas cosas en mi vida diferentes en algún momento. Pero era como un diario que tenía yo. Me gusta mucho escribir. Y empecé a escribir. Pero eso empezó a crecer esa necesidad de hacer algo diferente conforme fui escribiendo. Y más o menos de ese incidente a que tomé la decisión final, sí, pasaron como 4 o 5 meses. Beto, déjame irme al principio. ¿Cómo llegas a Microsoft? Llego a Microsoft de una manera muy simpática. Yo tenía una empresa. Yo salgo de la universidad, estudié Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación en La Salle. Y cuando salgo de la universidad, decidí emprender. Entonces emprendo. En ese entonces mi tesis la hice de un concepto que se llamaban redes de áreas local, que era interconectar computadoras. No existía el Wi-Fi. O sea, lo más avanzado en ese entonces es cómo conectas una computadora con otra, intercambiar datos. Y eso era como wow, sofisticado. Eso, a lo que me dedicaba, y puse una compañía que se dedicaba a hacer eso. Hacíamos cableados estructurados. Era mi empresa. Hasta que un día me habla un amigo
Ya tenía yo como 2 años con mi empresa. Me habla un amigo que me dio clases en la universidad, Enrique Murray, y me dice: hola Beto, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estamos buscando aquí en la empresa donde yo trabajo una persona que tenga estas cualidades de ventas y mercadotecnia a pequeña y mediana empresa. Y yo, ¿de qué me está hablando? Imagínate, yo era ingeniero, 1991 más o menos. Yo no entiendo qué es eso de mercadotecnia y ventas a la pequeña y mediana empresa. No, pues ya me explicó. Y le digo: ¿dónde trabajas tú? En Microsoft. ¿Microsoft? ¿La del sistema operativo? Sí. Ah, pues déjame pensar, déjame ver si encuentro a alguien y te lo refiero. Chao, bye. Cuelgo. Y en ese entonces, ¿te acuerdas? Pues algo que estaba de moda era ir a Sanborns a ver revistas, ¿te acuerdas? No existía el celular, ¿no? Y me acuerdo que voy a Sanborns. Me paro a ver una revista y hay una revista era Forbes desde entonces y Bill Gates en la portada. Y yo así como, qué coincidencias, son, ¿no?, diosidencias. Y me pongo a ver la revista, la tengo en mi casa guardada. La empecé a leer ahí parado, ¿no? Es lo que hacía uno en Sanborns. Y dije: no, sí me lo voy a llevar. La compro y la leo y me apasionó lo que leí ahí. Entonces le hablo a mi amigo y le digo: oye, ¿qué crees? Ya te tengo a lo mejor un buen candidato. A ver qué te parece. ¿Qué? Yo. Me dice: ¿cómo? Pero si tú tienes tu empresa, ¿verdad? Le digo: bueno, pero sí tengo mi empresa, pero leí de Microsoft y creo que ahorita en esta etapa de mi vida, pues lo que más me apasiona es aprender. Creo que entrar en una empresa que está pasando por tanta transformación y cambio sería algo espectacular para mí. Me dice: bueno, pero tienes que pasar por un proceso y si pasas el proceso, pues entonces tendrías que dejar tu empresa y entrar a Microsoft. Le digo: bueno, hagámoslo, vamos a ver qué pasa. Y así pasó. Pasé las entrevistas, vendí mi empresa y entré a Microsoft. ¿Qué se necesita para tener éxito en el mundo corporativo, en una empresa como Microsoft? Porque de principios de los 90 que entras a llegar a ser director general de un país y luego presidente de Microsoft México, pues no fue ni casualidad ni de la noche a la mañana. ¿Cómo fuiste construyendo pues mira, yo creo que carrera? pasa como en muchos otros lugares, pero una de las cosas que mi papá me decía, emula a la gente exitosa. Pero bueno, tú tenías que discernir quién era para ti la gente exitosa. Yo me acuerdo que cuando entré a Microsoft mis primeros días, y otra de las cosas que mi papá nos inculcaba muchísimo es: no dejes de estudiar, ¿correcto? Es ser curioso, ¿correcto? Y siempre he sido muy curioso. Agarra el libro, un cuaderno, ponte a anotar qué cosas observas, qué cosas ves, vete a una biblioteca, saca el libro. No existía, no era el uso del internet como hoy en día, pero la curiosidad, esa mentalidad de crecimiento y emular. Me acuerdo que yo llegué mis primeros días a Microsoft, me dieron ahí un cubículo donde yo trabajaba, donde donde tenía que hacer mis labores y pasaba por ahí en las mañanas el director general, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llegaba temprano porque yo vivía lejos de donde estaba la oficina de Microsoft en ese entonces. Yo llegaba a 8:15, 8:30, normalmente la hora de entrada a las 9, pero yo me venía temprano porque vivía lejos. Pero yo llegaba a la oficina, él ya estaba ahí. Y se me ganó, ¿no? Entonces eso como que me daba curiosidad y me acuerdo que me pasaba caminando por su oficina. Así como, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Y lo veía leyendo el periódico. ¿Te acuerdas de esa época? Y yo decía: tengo que comprar el periódico. Si él hace eso, yo tengo que hacer eso, ¿no? Entonces, emular. O sea, empecé emulando, siendo como muy curioso. Y luego en este tipo de compañías, pues estilaba ponerle mucha atención a tu plan de desarrollo. O sea, ya en ese entonces Microsoft te motivaba que tuvieras un plan de desarrollo, ¿no? Tus habilidades técnicas, un poco. No se metía tanto en ese entonces en la parte de habilidades humanas, pero yo le ponía muchísima atención a mi diseño de mi plan de desarrollo. Decía: esto me interesa, ¿correcto? Y luego en esa curiosidad aprender cómo hacía la gente para pasar a posiciones diferentes, ¿no? Pues mayores responsabilidades. ¿Cómo puedo obtener mayores responsabilidades? Bueno, y así fui creciendo. Después me di cuenta que en organizaciones como Microsoft, si querías crecer localmente, rápidamente, te tenías que ir a áreas de ventas y mercadotecnia, principalmente, no tanto áreas técnicas, ¿no? Aunque tenías que ser técnico en ese entonces. Entonces, emulé mis pasos, me fui a áreas de ventas
y de ahí pasé a manejar un grupo de ventas para el sector financiero, que fue muy exitoso en ese entonces. Después me promovieron como director para comercio electrónico de Microsoft, estoy hablando del 99 más o menos. Me fue extraordinariamente bien en esa posición. Me di cuenta que yo era ventas y mercadotecnia era lo mío, lo sabía yo hacer muy bien. Y de ahí viene la invitación a hacer si yo quería participar en el proceso. ¿Qué habilidades se requieren para este proceso de ser exitoso en ventas, en manejar un equipo? Porque pues no vendes tú todo, ¿no? Tienes que ser un líder que va desarrollando a tu propio equipo. Yo me desarrollé en una etapa donde nos asignaban, yo tenía a mi cargo relaciones con cuentas estratégicas muy grandes. O sea, cuando yo estaba en la banca tenía la relación con Bancomer en ese entonces, ¿no? Todavía no era BBVA, Grupo Serfín, Banamex. Entonces, una de las cosas que descubrí es que era apasionante para mí, y lo que me hizo muy exitoso en ese entonces es meterme a detalle a entender las necesidades del cliente. Yo era muy bueno haciendo eso. Gran parte de mi tiempo lo que hacía era invertir, ¿no?, en qué necesitas, ¿no? Ir con el cliente, conocer, entonces bien las necesidades del cliente, y eso, llegar a casa, o sea, Microsoft, y traducirlo, oye, cómo nuestras tecnologías pueden ayudar a resolver a esto. Yo te diría, eso fue lo que más me ayudó. Y en eso yo era extraordinariamente muy bueno, sentarme. Entonces, y eso pues para estas influencia social, ¿correcto? O sea, una de las capacidades que más necesitas ahí, saberte relacionar bien, saber influir, inspirar. Y luego ya internamente, yo en ese entonces no tenía gente que me reportaba. Yo tenía que conseguir los recursos dentro de Microsoft que ayudaran a desarrollar la solución que el cliente. Entonces me tocaba liderar a gente internamente que no me reportaba, ¿no? Este famoso concepto una gran capacidad de influir. De liderazgo sin autoridad, ¿no? Beto, y entonces te nombran ¿cuál es el primer país fuera de México a donde vas a dirigir? Yo voy como Microsoft? Director general para Microsoft en Perú. Fue el primero. Muy interesante. Puse a llorar el segundo día. ¿Por qué? Porque me acuerdo que llego y había muchísimos retos, situaciones que estaban pasando y en ese entonces promovieron a un amigo mío que quiero mucho al mismo tiempo que yo a Microsoft Ecuador. O sea, los dos salimos, él se fue a dirigir allá y le hablo un día yo con un sentimiento. No sé qué me pasó ese día, que era demasiado cambio de cultura, cambio de país. Mi pareja no estaba tan contenta. Acaba de nacer nuestro segundo bebé, nos lo llevamos a los 2 meses de nacido. Había como muchas cosas y yo no entendía qué era esto de ser director general. Te nombran director general y dicen, bienvenido, eres el director general, y tú llegas. Llegué, me acuerdo perfecto. En ese entonces no había como protocolos así formales en Microsoft. Llegué, me acuerdo perfecto. Toqué la puerta de la entrada. Sí, buenas tardes. Y la señorita, la de la recepción, me dice, sí. Yo soy Juan Alberto. ¿En qué le puedo servir? No, soy el nuevo director general. Usted es el nuevo director general. Bienvenido, pásele, por favor, ¿correcto? Todo era así, ¿no? Entonces era como ir construyendo, ¿no? En ese entonces Microsoft estaba madurando como organización, no tenía esos protocolos que hoy tiene de, eres director general, este es tu plan de inducción y estos son los procesos que tienes que seguir. Había que ir inventando también la posición en el camino, y eso me dio susto en su momento, ¿no? Al inicio, hasta que dije, bueno, sabes que me tengo que poner las pilas. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo ese...? Fíjate que me pasó algo muy curioso, y es muy famosa esta historia en Microsoft. Llega un momento, un crucial, algo que sucede y te cambia. ¿Y qué crees que me pasó? Estaba yo en mi oficina. Yo estaba en mi modo drama de, híjole, qué difícil esto. Y recibo un correo de Bill Gates que decía, Juan Alberto, ¿qué carajos está pasando en inglés en Perú, en el Congreso peruano? Y yo casi me desmayo. Yo nunca había recibido un correo de Bill Gates, ¿no? Y yo, ¿qué es? Entonces veo todo el correo que venía de abajo. A él un asesor le había mandado un correo de que había un problema en el Congreso peruano. En ese entonces estaba de moda el software libre. Estaban de moda que los gobiernos dijeran, oye, aquí vamos a apoyar el software libre, que es este software de comunitario, el famoso open source que había en ese entonces. Era un fenómeno de la industria en ese entonces.
Pero era una amenaza, o sea, cuando los gobiernos declaraban que solo se permitía usar software libre, ponías en amenaza a las empresas que venían del software comercial, como se llamaba en ese entonces, IBM, Microsoft, Oracle, era como una amenaza. Entonces yo no entendía qué estaba pasando y en eso pues tienes que meter a estudiar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto del Congreso? ¿Qué es esto del software libre? Open source, ¿cómo que la ley? Y entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Tengo que asumir el rol. Yo soy el director general. Y si yo no asumo el liderazgo de esto, chao Beto, debut y despedida, ¿no? Y además, pues mal ejemplo para la organización, ¿correcto? Pero bueno, entonces de ahí pasaron cosas buenas. O sea, a raíz de ese involucramiento, esa llamada con Bill Gates, que fue como un despertar de conciencia, me involucré. De ahí fui a conocer al presidente de la República de Perú. Después me dijo él, oye, a mí me encantaría reunirme con Bill Gates para hacer esto, pero mira el Congreso. Entonces aprendí a negociar, a moverme como un director general, a resolver los macroproblemas y a mi equipo delegarle las cosas y de ahí cosas maravillosas empezaron a suceder. Me acuerdo que en ese entonces logramos firmar un convenio de inversión millonaria de Microsoft en el Perú y de ahí... ¿Cómo es Bill Gates? ¿Cómo es trabajar con Bill Gates? Bueno, en ese entonces era interesante. A mí me tocó Bill Gates en varias etapas de su vida. O sea, a mí me tocó en la etapa donde él era el CEO. Era sumamente impaciente, extraordinariamente numérico, muy inteligente, no se le escapaba absolutamente nada de las hojas de Excel. Tú podrías entrar a una revisión de negocios con él y él decía, Juan Alberto, en la página 45 hay un error. Y tú así como, ¿en dónde está el error? Pero luego tenía su capacidad de discernir de manera muy profunda. Entonces te pedían que te prepararas muy bien antes de entrar a una reunión con él, cuestionaba mucho las cosas. Y la otra cosa que había una frase muy famosa que él tenía, que decía, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Entonces, a veces cuando tú estabas hablando con él, imagínate que el hombre más rico del mundo te dice, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Entonces ya te quedabas apanicado. Entonces ya no querías seguir hablando con él. Entonces te entrenaban en Microsoft para cuando él te decía eso, ¿no? Tienes que seguir la conversación. Entonces aprende uno eso. Lo viví en varias etapas, esa etapa muy intensa como CEO. Luego él se fue estuvo en una posición que le llamaban en Microsoft el Chief Architect Officer, que era como el arquitecto de la compañía, y es cuando se dio ya a Steve Ballmer, en fin, y luego ya se metió menos en tecnología y más a los temas de su fundación. Entonces lo vimos como en varias etapas, la gente que tuvo la oportunidad de estar con él como yo lo estuve, y viste un ser humano que iba evolucionando, fue madurando muchísimo en su trato con la gente, su tipo de liderazgo, en fin. Nos tocaron varias etapas lindas con él. ¿Es una persona a la que admiras? Mira, es una persona a la que admiro, yo te diría que admiraba muchísimo, y yo ahorita tengo un poquito de desilusión por muchas cosas que han pasado de su historia ahora en prensa, no sé si lo has visto, ¿no? Pero bueno, es temática, pero es una persona que admiré muchísimo, aprendí muchísimo de él. Hay cosas que luego leo de lo que sucedieron en prensa con él que digo, wow. Pero eso nos lleva a pensar que todo ser humano tiene claroscuros, ¿no? Sí, difícilmente alguien es completamente bueno, completamente malo, 100% admirable o 100% Así es. despreciable, ¿no? Así es. Sí, sí. O sea, tuve como dicen, mi desilusión, ¿no? De enterarme de algunas cosas, aunque, o sea, en mis top líderes de los que yo he trabajado en la vida fue con él. Beto, ¿qué te gustaba de Microsoft en esas épocas? Perú, Colombia, países andinos, la región andina y luego presidente de Microsoft México. ¿Qué disfrutabas de tu trabajo? Pues mira, yo te diría que una de las cosas que más disfrutaba es a trabajar con el equipo que yo tenía, la diversidad de gente que teníamos en la región era espectacular. Y, o sea, en todos lados. O sea, Microsoft es una empresa extraordinariamente intensa en atraer buen talento. ¿Me explicó? Es un ambiente, lo cual también tiene sus retos en la cultura, porque es una cultura sumamente competitiva interna, porque hay gente muy, muy capaz. Yo disfrutaba mucho eso. O sea, ya en mis épocas de director general, el liderar al equipo, inspirar al equipo, motivar al equipo para alcanzar nuestras metas y sueños, ¿no? Los viajes que hacía a la región, los países,
Microsoft también es una empresa muy intensa en el ecosistema de socios de negocios, o sea, genera mucho empleo indirecto. O sea, ese es algo que disfrutaba yo mucho porque era sumamente satisfactorio que cuando hacías inversiones importantes en México, por ejemplo, o en algún país, se generaban empresas donde decían, oye, yo quiero invertir en esta tecnología, y esos son los famosos socios de negocios de Microsoft, ¿no? Entonces era una empresa que eso lo tenía muy claro y teníamos un modelo muy claro de generación de empresas, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear industria, crear empresas, generación de empleo, wow, era realmente apasionante. Al principio nos decías que fue muy importante en tu vida, en tu trayectoria ascendente en Microsoft, esta capacidad de relacionamiento y entender al cliente mejor que nadie para poder satisfacer sus necesidades o inclusive superar sus expectativas. Ya como cabeza de organización, ¿cuáles son esas habilidades que fuiste desarrollando o que fuiste descubriendo para ser un director, un presidente exitoso? Pues mira, yo te diría que hay 6 cosas que siempre trae cuando empecé a ser un director un director general en una compañía como estas, en ese camino a alcanzar las metas y resultados que teníamos como empresa. Número 1, me di cuenta ya en esta etapa de mi vida que tenía yo que poner mucha atención en mi bienestar. O sea, que si yo no estaba bien conmigo mismo, era difícil que yo diera lo mejor de mí por los demás. Responsabilidad número 1, cuidarme a mí mismo para cuidar a los demás. Número 2, brindar claridad. O sea, ya como director general de una empresa, una de tus responsabilidades más difíciles es brindar claridad a la organización. Hoy vivimos épocas complejas, sofisticadas, épocas de incertidumbre hoy en día en el mundo de los negocios, pero en épocas de incertidumbre es difícil brindar certidumbre, pero sí puedes brindar claridad, ¿no? Y el rol número 1 de un director general es brindar claridad, ¿no? Si la empresa está creciendo 300, ¿por qué no la empresa son 600? ¿No? ¿Y por qué la empresa no es 2 veces más grande? ¿Por qué la empresa no es 3 veces más grande? Eso es claridad, ¿correcto? Entonces, formular la claridad para mí es uno de los músculos más importantes a nivel directivo. Tercero, una vez que tienes claridad, es cuál es la estrategia que vamos a seguir. Y pocas veces la claridad es totalmente democrática. O sea, el director ya trae una visión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú como director dices, creo que nos tenemos que ir hacia el norte, ¿no? Ya tienes como un 20-30% de por dónde nos deberíamos ir, pero luego tienes que tener esta capacidad de llegar con el resto de la organización y decir, oigan, yo creo que es por acá. ¿Qué opinan ustedes? Y de ahí vas construyendo esa visión en conjunto, ¿correcto? Esa estrategia que se requiere para la compañía. Yo te diría, tercera gran responsabilidad para mí ha sido siempre cuál es la estrategia a seguir, ¿no? Cuál es la maquinaria que vamos a construir, cuál es el sistema que hay que desarrollar aquí. Siguiente es aprender a manejar la tensión, o sea, la tensión. Manejar gente genera tensión, o sea, invertir recursos en innovación genera tensión porque esos recursos se los quitaste al área de mercadotecnia, ¿no? O si quieres invertir en una nueva campaña para atracción de clientes, a lo mejor esos recursos se los quitaste al área de recursos humanos porque no puedes invertir en absolutamente todo. Entonces, una buena habilidad de un nuevo director es aprender a manejar la tensión. ¿Correcto? Siempre va a haber tensión en la organización, tienes que aprender a hacer eso. Siguiente gran responsabilidad es crear equipos de alto desempeño, o sea, yo soy muy de esa línea, ¿no? De equipos nivel A, culturas de alto desempeño, esa es responsabilidad. Oye, ¿quién es el equipo nivel A que te va a reportar a ti, que va a hacer la diferencia de la diferencia en la entrega de resultados? Y yo te diría, sexto, velar por la cultura, ¿no? El director general de una empresa tiene que ser también el Chief Cultural Officer, ¿no? Beto, entonces yo te diría, eso es lo que he aprendido en mis años. Dices que te preparaste para dejar el mundo corporativo, Sí. para dejar y que a mucha gente le cuesta trabajo y que no supera ese cambio. Una vez que dejas Microsoft, ¿qué pasa al día siguiente? Bueno, fue muy curioso, ¿eh? O sea, al día siguiente, yo decía, en mi mente lo primero que me vino fue, no puedo creerlo. Ya no tengo que ir a trabajar. ya no puedo ir a trabajar. De verdad, era como,
Primero era como una sensación de que me había quitado un megapeso de encima, ¿correcto? Porque además, en mi caso, afortunadamente, y esto gracias a mis buenos coaches que tuve en su momento y a la buena relación que siempre tuve en Microsoft, mi salida fue extraordinaria. O sea, y fue como justo la soñé. O sea, yo dije, ya llegó un límite, creo que ya debo de entregar las credenciales, creo que me tengo que reinventar. Pero eso se anunció mi salida en febrero del año que yo me salí, y salí en septiembre. Y se hizo todo un proceso ordenado. O sea, yo ayudé en las entrevistas de los nuevos posibles directores generales, me tocó entrenarlos, entregar todo, despedirme del ecosistema, de los empleados. Se hizo algo muy lindo. Entonces, eso me dio muchísima paz. Yo te diría que si eso no lo hubiera hecho así, probablemente no hubiera estado el otro día tan en paz y tranquilo, ¿correcto? Pero ya después de que estás ahí, muchas cosas cambiaron. O sea, de la noche a la mañana, pues yo llevaba 20 años con guardaespaldas, chofer, una vida de presidente de una multinacional, y al otro día así como, ¿y ahora quién me va a llevar? ¿Correcto? No, pues agarra tu Uber, ¿no? Agarra tu taxi y trasládate, ¿correcto? O sea, muchas cosas esas cambiaron de la noche de la noche a la mañana, ¿no? Hasta mis hijos decían, oye, papá, ¿y ahora quién nos va a llevar a la escuela? Yo, pero ya no nos va a llevar el chofer. Oye, pero ¿y quién nos va a esperar afuera, no? O sea, toda esa vida de super lujo, el auto blindado, todo eso se fue, se acabó, ya no hay más. O sea, esto es un cambio de estilo de vida. ¿Lo extrañas? No, cero. Ahorita, la verdad, tengo un estilo de vida muy diferente. ¿Cómo nace Irradiate More? Pues mira, nace porque la historia es un poquito más larga de lo que te puedes imaginar. En el 2003, yo todavía estando en Microsoft, tuve la bendición de Dios de ser sobreviviente a un atentado terrorista. O sea, cuando yo estaba viviendo en Colombia, me fui a vivir allá, en el hotel donde yo estaba hospedado, los primeros días que yo llegué como director general de Colombia, mi esposa y yo estábamos ahí, y 2 de mis hijos, y pusieron una bomba en el hotel. Y voló en pedazos el lugar. Por obra del Espíritu Santo, nosotros estamos vivos. Cientos de personas murieron ese día. Y eso me cambió radicalmente la forma de ver la vida. Así como un antes y un después. Y eso lo empecé o sea, no fue de la noche a la mañana, pero te cambia la vida, ¿correcto? Después de salir de un atentado terrorista con vida, empecé a ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Me aferré más a mi fe, a Dios, empecé a ser un líder mucho más consciente, ¿no? Apareció la meditación y la oración en mi vida más que nunca, la gratitud. Empecé a cambiar muchos aspectos de mi vida, y eso me marcó muchísimo, ¿no? Y ahí me empecé a meter mucho ya en el mundo del coaching, en el liderazgo consciente, desarrollo de las personas. Me volví un líder mucho más empático, cercano. Entonces ahí nació la semillita, ¿no? Nació la semillita, y ahí fue cuando empecé a intensificar más hay que invertir más en la gente, hay que invertir en el desarrollo de habilidades, hay que traernos un coach, hay que traernos un buen mentor, ¿no? Y ahí me empecé a meter más en ese mundo, yo te diría. Y eso empezó a gestar después de muchos años de ver que eso me funcionaba y que tenía un impacto tan positivo en la gente. Dije, oye, wow, pues una de mis áreas dulces, o en Microsoft le llamamos sweet spots, es del desarrollo de la gente. Yo como director, si tú preguntas por Beto en su gestión, te va a decir desarrollo de gente, desarrollo de cultura. Esa era mi fortaleza número 1, ¿verdad? Entonces decía, oye, y si pudiera yo pasar más tiempo de mi vida haciendo lo que más amo, que es desarrollar gente, ¿qué podría yo hacer? Entonces, una de las alternativas era salirme de Microsoft y de crear una empresa que se dedicara a hacer esto. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la propuesta de valor de Irradiate? Bueno, Irradiate More lo que hace es, hoy en día, el propósito de la empresa es inspirar a las personas para que puedan detonar su poder interior, adoptar un estilo de vida consciente y vivir en equilibrio, ¿no? Y eso es lo que hacemos y lo hemos aprendido a hacer. Cuando decimos inspirar a detonar tu poder interior, todos tenemos dentro de nosotros las habilidades, las capacidades. Muchas veces se merma tu confianza y tienes que detonar tu confianza, tu seguridad en ti, reconectar con tu esencia, con tus valores, con tus creencias profundas, ¿no? Ese volver al ser, ¿verdad? Eso es detonar el poder interior de la persona, cómo regresas al ser, para que logres lo que quieres en tu vida, ¿correcto? Pero en ese equilibrio, ¿no? De esta es la persona que yo quiero ser haciendo esto, ¿correcto?
Y ahí es donde nuestros programas han sido bastante exitosos porque son programas, ahora cuando hablo de adoptar un estilo de vida consciente es precisamente el que tú estés claro de la persona que quieres ser, qué define la mejor versión de mí, cómo quiero yo tratar a las demás personas en mi vida, cómo puedo contribuir más a los demás, cómo puedo generar mejores conexiones, ¿verdad? En paralelo a que también estoy consiguiendo los resultados de mi empresa y estoy generando crecimiento, rentabilidad, impacto, ¿correcto? Pero van de la mano las dos cosas, ¿correcto? Es ese estilo de vida consciente. Y en los programas de coaching que tenemos somos muy meticulosos en lograr esto, ¿no? Y tienes una red de coaches, ¿cierto? Sí, tenemos hoy gracias a Dios, una red muy linda. Hemos venido creciendo en el número de coaches. Tenemos una comunidad de coaches que se llama Irradiate One. Irradiar como uno, ¿no? Y tenemos coaches que tienen experiencia, tenemos como requisitos para que sean parte de la comunidad de Irradiate More, que son coaches que tengan experiencia corporativa, que tengan una formación de coaches, una certificación, y 3, que tengan una pasión de servir y ayudar a los demás. Eso es lo que realmente nos apasiona, y en esa comunidad los entrenamos, los capacitamos, ¿verdad? Y son los coaches que vinculamos en proyectos como los que tenemos, por ejemplo, con ustedes, ¿correcto? En el IPADE, desde hace unos 2 años, donde son invitados a tomar coaching los directores que participan y dueños de empresas que participan. Cuéntanos de ese en modelo. sus proyectos Empezamos de alta dirección. Me parece, con algunos de estos programas que hacemos a la medida, que ustedes nos empezaron a ayudar y después decidimos incorporarlo como parte esencial de nuestros programas de alta dirección, el AD2, el AD, este proceso de coaching en una alianza que creo que ha sido muy bonita para pues todos los que estamos involucrados. Cuéntanos ¿cómo vive un participante, un empresario que decide inscribirse al IPADE? ¿Cómo vive este proceso de coaching mientras está en el IPADE? Bueno, yo te voy a dar mi perspectiva, ya tú lo complementas porque tú eres el campeón de conocer la cultura del IPADE, pero cuando nosotros llegamos acá, el IPADE hace algo muy padre, que ustedes tienen tienen como procesos para innovar, ¿correcto? Y algo que el IPADE me encanta que hace es constantemente están innovando en sus programas, ¿no? Y están haciendo estudios de qué están haciendo las mejores universidades del mundo, y el IPADE pues, es una de las mejores organizaciones del mundo en educación, y están constantemente viendo qué le hace falta a nuestros programas. El coaching ha venido creciendo en los últimos años en el mundo empresarial. El coaching se ha vuelto una herramienta muy importante en el desarrollo en el mundo ejecutivo. Entonces yo creo que en ese momento, cuando empezamos las conversaciones con el IPADE se dio cuenta que ya con la propuesta de valor que ustedes tienen, donde tienen el caso del estudio, donde la gente viene a hacer un networking impresionante al IPADE, donde además ustedes les dan esa cosmovisión tan espectacular a los directivos de cómo abrazar los retos de la vida moderna, era como ideal soñar tener también un espacio para ti, ¿no? Es un espacio íntimo donde no estás compartiendo con el resto de las personas, estás con tu coach, aterrizando ciertos principios, ideas, preocupaciones, ¿no? Que tienes en ese momento en tu vida personal y profesional, y que las bajas a tierra en una sesión profesional y estructurada con un coach preparado para poderte ayudar a tomar decisiones, porque al final lo que hacemos en esas sesiones es el ayudarte a elevar tu conciencia, ¿correcto? Porque ya, si de por sí ya llegaste al IPADE, ¡pum!, tu conciencia, ¿no?, la elevaste a 1000, pero luego tienes que aterrizar muchos de los conceptos, ¿verdad?, ideas de todo lo que estás aprendiendo, customizarlo para ti, empresario, y decir, wow, ok, todo lo que estoy ahorita escuchando y observando, ¿qué significa para mí esto? ¿No? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo realmente importante? Y en esa reunión, en esa sesión, el coach te impulsa, te reta, te cuestiona, sobre todo, qué decisiones tienes que tomar, qué acciones tienes que tomar, ¿no? Entonces, dependiendo de la vida en el estadio en que está ese directivo, pues ves las decisiones y acciones que están tomando. Entonces, el proceso de coaching es algo
completamente personal. Totalmente. Tiene que ver con una introspección y el coach lo que hace es que ayuda a la persona a detonar ciertas cosas interior que probablemente solo le costaría mucho más trabajo hacer. Totalmente. Y que además buscas, Antonio, ese espacio íntimo, ¿no? A veces necesitas estar a solas con una persona en el 1 a 1, con un profesional, ¿no? Que sabe qué preguntas hacerte, ¿verdad? Que te sepa guiar, que te ayude a profundizar y también darte un complemento, que algo bien padre que hacemos en el coaching del EPADE es darles herramientas adicionales a las que ven en clase de, oye, mira, tengo que volverme maestro en el manejo de mi agenda en este momento en mi vida. Ok, habías pensado en un modelo de esta manera donde puedes asignar bloques de tiempos, puedes priorizar. ¡Wow! Eso está increíble, no lo había pensado de esta manera. Entonces, también se equipan con herramientas para que puedan acelerar su proceso. ¿Qué te dicen tus coaches, tu red de coaches de este proceso que están viviendo con el IPADE? ¿Cómo lo vive el coach? ¿Cómo es esa interacción con los empresarios en los programas del IPADE? Pues mira, son cientos para que tengas una idea, el año pasado fueron 2,000 sesiones. O sea, hicimos más de 2,000 sesiones. El coachee calificó el programa en 4.9 de calificación, lo cual es extraordinario. De 5. De 5, 4.9 de 5 y 4.8 de calidad de los coaches de 5, ¿no? Lo cual habla de un extraordinario proceso, ya no es casualidad, son miles de sesiones, hay una estructura, ¿correcto? Yo te diría que una gran mayoría de las personas que llegan ahí no habían tenido coaching antes. Entonces yo te diría que una de las cosas que más nos dicen es, wow, me encantó la experiencia de tener un coach. No se me había ocurrido que esto me podía ayudar. Exactamente. ¿No? Hay una serie de prejuicios contra este coaching, tipo de ayudas. Si es coaching, pero ¿cuál es la diferencia entre el coaching y un terapeuta? ¿Se van a meter en qué temas? ¿No? Entonces, algo que hacemos, pues hacemos una curaduría de un contenido muy estricto con el IPADE, porque pues estamos totalmente alineados a la filosofía que se enseña en el IPADE, ¿correcto? Entonces, la curaduría de las sesiones está muy bien hecha para asegurar que esas 3 sesiones que tiene el programa verdaderamente hagan un impacto en la toma de decisiones y el despertar de conciencia de esa persona, ¿correcto? Y además estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Hay una interacción entre los distintos actores para ir mejorando en el entendido de que la primera vez nunca lo vas a hacer perfecto. Y ¿quién aprovecha un proceso de coaching y quién no lo aprovecha? Pues mira, lo que nosotros le enseñamos siempre a los coaches es una filosofía muy sencilla. Si el coachee que llega a la sesión pone el 50% de su parte y el coach el 100%, no funciona. Si el coachee pone el 100% y el coach el 50%, tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, realmente el que aprovecha es aquella persona que dice, oye, aparté un espacio para mí, para discernir y pensar. O sea, uno de los músculos más difíciles a desarrollar en el mundo directivo moderno se llama frenar. Y frenar no es un símbolo de debilidad, es un sinónimo de valentía, ¿no? De estoy parando, estoy frenando a discernir, a despertar conciencia, es tiempo de calidad para mí. Entonces, desde que llega la persona a la sesión, su nivel de presencia, el nivel de presencia del coach, todos esos aspectos se cuidan a un nivel mínimo de detalle para que la experiencia sea al máximo y que esa hora, porque además es una hora, no son 2 horas, no son 3 horas, es 1 hora cada sesión, la aproveches al máximo de manera que salgas y digas, wow, esta hora valió la pena en mi vida. Eso es lo que nos aseguramos que pasen en esas sesiones. Ahora, la mayoría de personas, o sea, un porcentaje ya importante, después quieren continuar con su programa de coaching, que también es válido, porque también en 3 sesiones no puedes resolver absolutamente todo lo que pudiera estar pasando en tu vida personal o profesional, ¿no? Sí, como en general cualquier proceso, tanto de autorreflexión como de aprendizaje, ¿no? Así es. El día que crees que
terminaste de aprender, pues empieza la debacle, ¿no? O el día que crees que ya te conoces, empieza la debacle. Pues sí, ¿no? Entonces, por eso nosotros insistimos mucho que el IPADE empieza cuando termina, ¿no? Es decir, una vez que te entregamos el diploma de que hiciste el AD2, es cuando verdaderamente empieza tu proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de aprendizaje, y entonces todas estas herramientas, bueno, pues como siempre habrá quien las tome, las aproveche, las potencie, y habrá otros que fue una buena hora, ¿no? Y ya no quieren seguir. Así es. ¿Cómo te sientes después de estos años con Irradiate More? Pues mira, me siento muy pleno. La verdad es que estoy contento, estoy bendecido, me siento agradecido por todo lo que hemos logrado estos 10 años, de tanto impacto en la vida de tantos líderes en nuestro país, en América Latina. También tenemos clientes en España. Y me siento retado también por lo que viene. Lo que tú decías, uno nunca deja de aprender, ¿no? No importa en qué nivel estás en tu vida, siempre hay un nivel más. Entonces, ha sido años de muchísimo aprendizaje, de acomodarme también. Pero ya pasaron 10 años, ya son 10 años de emprender, ¿no? Al principio me costó muchísimo trabajo, ¿no? Yo acostumbrado a tener un equipo de alto desempeño en una multinacional, ¿no? Donde mi día más complicado era delegar, ¿no? Ahora lo veo en perspectiva. Dije, delegué mucho el día de hoy. Versus ahora tengo que hacer todo en mi empresa, ¿no? Pero si retomamos desde el principio, empezaste emprendiendo. Así es. Que seguramente también fue difícil el principio. Después hiciste una carrera corporativa que cada momento, ¿no? Lo que nos describes de Perú, de el primer día de ser director general, fue quizá tan difícil o más que el primer día de emprendimiento, y luego retomas ese proceso de emprendimiento, pero con un camino distinto, ¿no? Así es. Y entonces la vida es un constante aprendizaje. Siempre he dicho, y yo se lo repito mucho a mis hijos, el cielo cambia, los ríos cambian, las montañas cambian, ¿por qué no tú? Hay que estar cambiando, hay que estar reinventándose, hay que quitarse el miedo también en ese proceso, ¿no? O sea, y además eres conferencista, das pláticas. Sí, ahora escribí mi primer libro hace un año, lo cual ha sido un libro que... ¿Cómo se llama tu libro? Se llama Una vida por diseño y menos por accidente. Y la tesis detrás del libro es aprender a vivir con más intención. O sea, cualquier cosa que hagas en tu vida, ponle mayor nivel de intencionalidad. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Amazon está disponible. Juan Alberto González Esparza, Una vida por diseño y no por accidente. Déjame hacerte una serie de preguntas rápidas. Va. Contéstame lo primero que te venga. Me concentro, venga. ¿Éxito o plenitud? Plenitud. ¿Disciplina o motivación? Motivación primero, disciplina segundo. ¿Resultados o relaciones? Conexiones. ¿Microsoft o Irradiate More? Irradiate More. ¿Agenda o prioridades? Prioridades. ¿El hábito que más cambió tu vida? Meditar. ¿El mejor consejo que recibiste? Vive en unidad de vida. ¿La decisión más difícil de tu carrera? Y hay muchas, pero yo te diría cuando mi papá me dijo, tienes que escoger una carrera de profesional o una carrera de 100 yardas. Yo era apasionado del fútbol americano. Dejé de jugar fútbol americano por dedicarle tiempo a mi carrera. Fue una buena decisión. Una palabra que usamos demasiado en el liderazgo. Bueno, yo lo escucho mucho, yo soy el líder de esta organización. Una palabra que deberíamos usar más. Intencionalidad. ¿Qué conversación evita la mayoría de los CEOs? Escucharse a sí mismos. Juan Alberto, si hoy estuvieras con un chavo que acaba de terminar la ingeniería en sistemas o ingeniería en cibernética o lo equivalente a lo que tú estudiaste y te dijera, quiero tener éxito en una empresa como Microsoft, ¿qué le dirías? El mundo es muy diferente y hay 6 cosas que a mí me gusta decirle a los jóvenes que tienen que invertir en ellos. Número 1 es habilidades técnicas, ¿no? En una empresa, hoy con todo el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información,
tienes que tener un nivel de proficiencia técnica muy importante. 2, número, habilidades humanas. ¿Verdad? Hoy hablamos de algunas de ellas, pero aprender a pensamiento estratégico, pensamiento crítico, influencia, persuasión, tienes que aprender de esto. 3, yo lo separo porque es tan importante esto que te voy a comentar ahorita, que veo una falencia muy grande en los jóvenes hoy en día, que es agilidad emocional. Tienes hoy que tener un gran nivel de agilidad emocional para saberte autocontrolar, ¿correcto? La siguiente sería, tienes que tener una cosmovisión muy educada del mundo, ¿correcto? Hoy en día, si estás en el sector tecnológico, pues tienes que leer de tecnología, pero ¿qué está pasando en el sector de las tecnologías, en el mundo, ¿no? Cualquier industria a la que te metas, tienes que aprender de qué está pasando en la sociedad alrededor de esa industria, de esa comunidad. Es una cosmovisión educada del mundo. Siguiente es, tienes que retar tus creencias para que puedas de alguna manera impulsar tu vida a un siguiente nivel, porque luego hay muchas creencias que nos pueden frenar en lugar de impulsarnos. Y por último, tu fortaleza espiritual. O sea, esa parte yo creo que es una de las que más me preocupan, donde he visto que cada vez menos personas invierten en su fortaleza espiritual, ¿no? El no perder la fe, el irradiar esperanza, es algo que hoy nos está haciendo más falta que nunca, porque ahora estamos tan emocionados con la inteligencia artificial que me estresa muchísimo ver que todo se lo quieres preguntar a ChatGPT y ya no a la fuerza suprema, ¿no? Y quizá a Dios, a tu corazón, seguir tu intuición, ¿correcto? Oye, soy parte de algo mayor y aquí en este momento, Señor, ilumíname, Padre mío, por dónde tengo que caminar, hacia dónde me tengo que dirigir en este momento de mi vida, versus ir a ChatGPT y preguntarle, ChatGPT, ¿yo qué tengo que hacer hoy? ¿Correcto? Eso es algo que hay que ponerlo en equilibrio y la única forma de hacerlo es fortaleciendo tu espíritu. Tú que nos has platicado que tanto la meditación como la oración son parte importante en tu vida y que en estos momentos difíciles o en esas decisiones fue a través y la meditación es todo lo contrario, es silencio, es voltar hacia adentro, es trabajar la vida interior. Totalmente. Y yo creo que eso es algo hoy fundamental en un plan de desarrollo. Yo creo que si vas a ser exitoso hoy en una empresa, esas son las consideraciones. Pero eres un hombre apasionado y seguramente cuando jugabas fútbol americano también lo eras, Beto. Sí, lo soy. Me encanta. ¿De qué posición jugabas? Yo era a la cerrada. Eras a la cerrada. Sí. Hoy estás siempre, muy delgado, el ala cerrada. Siempre jugaba yo de ala cerrada. Siempre fue mi posición favorita y toda mi vida jugué de ala cerrada. ¿Y a qué equipo le vas? En México le voy a los Pumas de la universidad, sí, ahí jugué, y en el fútbol americano profesional a los Cowboys. No sé si eso vaya a ser bueno o malo para los escuchas, pero let's go. Juan Alberto González Esparza, interesantísimo platicar contigo. A nosotros nos gusta, le llamamos el playbook del empresario a este podcast, porque quisiéramos ayudar a identificar aquellas cosas que no deben de faltar en un playbook. Ya nos dijiste estas 6 características que debemos ir desarrollando. Algo más que deberíamos de tener en nuestro playbook para ser buenos empresarios. Pues mira, yo lo escribí en el libro que ahora publicamos hace poco de Una vida por diseño y menos por accidente. Todo parte de la claridad en la vida. Entonces yo te diría, número 1, trabaja en tu claridad. Y así como la pregunta que me hiciste, oye, Beto, ¿cómo tomaste esta decisión? La claridad no es un momento, la claridad es un proceso. La claridad es la hija del despertar de conciencia, es la hija de los pensamientos meticulosos. Entonces yo te diría, número 1, tu claridad. Número 2, trabaja en ti, en tu confianza. Entre más confías en ti, te vas a sentir más competente. Entre más competente te sientas, vas a confiar más en ti. Es un ciclo infinito. 2, confianza. 3, alegría. ¿Verdad? No te esperes a llegar a la meta, sé feliz en el proceso, ¿verdad? Brindar alegría a tu vida, brindar gozo, entusiasmo. Número 4, yo te diría, hazte responsable de lo que está pasando en tu vida. Nada va a cambiar en tu vida si tú no te haces responsable de lo que está pasando en tu vida, ¿no? Y responsabilidad desde el punto de vista que la palabra responsabilidad es habilidad para responder, responsibility, habilidad para responder. Me hago responsable. Oye, tengo un problema con mi pareja, hazte responsable. Y ponle atención. Oye, tengo un problema con mi salud, hazte responsable. Ponle atención a tu salud. Oye, tengo un problema con mis finanzas, hazte responsable. Y yo te diría la última, sé curioso.
¿verdad? Mentalidad de crecimiento hoy en día en el mundo actual, el ganador es el más curioso. Beto, un placer platicar Gracias contigo, a ti, Antonio, felicidades. que trabajemos juntos, que nos ayudes a entender este proceso de coaching y que juntos tratemos de transformar la sociedad a través de ayudar a los empresarios. No, yo encantado y me siento muy, muy honrado de la invitación que me ha hecho el IPADE de ser un colaborador cercano de ustedes. Los admiro mucho, los aprecio mucho y mi eterna gratitud y bendiciones a todos los radioescuchas, a la gente que nos esté escuchando en el podcast, que este podcast sea para el mejor y más alto bien. Juan Alberto González Esparza, bueno, ya lo escucharon ustedes. La idea de este podcast es precisamente aprender de gente como Beto, inspirarnos, reflexionar. Creo que hoy yo me llevo muchas cosas, además de un gran agradecimiento, sobre todo esta idea de voltear hacia los adentros, de repente confiar en los silencios, en la meditación, en la oración, en que hay alguien más grande que nosotros que nos puede ayudar a transformar. El playbook del empresario, el podcast del IPADE, todas las semanas, una entrevista con alguien especial, con alguien que nos inspire, que nos ayude a intentar ser mejores. Que a todos les vaya muy bien.